Conectimed es la plataforma digital diseñada por médicos especialistas que da valor a la práctica médica y otorga beneficios a todos los profesionales de la salud. Con Conectimed los médicos podrán recibir noticias e información relevante diariamente en video y datos. También podrán publicar trabajos e investigaciones. Encontrarán fácilmente los principales cursos, congresos y seminarios de medicina y salud en todo el país. Podrán mantener contacto con la industria farmacéutica y sus representantes de forma virtual y ordenada. Solicitud de muestras médicas, verificación de dosis, información para prescribir, algoritmos y mucho más. Además, el profesional de la salud, mientras más haga uso de la plataforma, más puntos Conectimed podrá acumular que son canjeables por seminarios, productos, equipo médico y mucho más, aportando al médico usuario grandes beneficios. Verificación de dosis, regístrate y disfruta de las ventajas Conectimed hoy mismo. Doctora Guadalupe Terán, ¿estás por ahí? Aquí estoy, buenos días. Buenos días, doctora. Qué gusto que hayas aceptado la invitación aquí con nosotros, pues tú eres académica de la academia y del Centro de Sueño y Neurociencias, pero ahorita aprovechando el marco de la Semana Nacional de la Lactancia Materna, pues quisimos hacerte esta invitación para que nos hables de este tema que ya llevas un ratito investigando, ¿no? De la lactancia materna y neurodesarrollo. Pues bienvenida. Voy a presentarte. Sí, aquí para los que están en sala, los que están en Facebook, estamos a través de la plataforma Conectimed. Muchas gracias también a ellos. Y la doctora Guadalupe Terán es certificada por la Sociedad Europea de Investigación en Sueño, es coordinadora del Centro de Sueño y Neurociencias y además actualmente es presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, doctora. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a compartir pantalla y pues la dinámica es la de siempre. Al final las preguntas, las que quieran ir anotando, o si no, también pueden abrir sus micrófonos y preguntar directamente con la doctora. Adelante. Pues muchas gracias por la invitación. Efectivamente, pues bueno, mi especialidad no es la lactancia, mi especialidad es la medicina del sueño. Sin embargo, bueno, pues ya llevo algunos años investigando sobre las ventajas y sobre la relación que tienen ambos procesos con el neurodesarrollo. Y pues bueno, creo que es muy importante justamente en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, pues hablar de este tema. Entonces, bueno, les explicaré un poquito sobre cómo se desarrolla el sueño en los bebés, cómo se desarrolla el sueño en los primeros años de vida, por qué es importante. Y después hablaremos de la relación que tiene el sueño directamente con la lactancia y algunos de sus beneficios justamente sobre el patrón del dormir. Entonces, bueno, los bebés nacen sabiendo dormir, el sueño es un fenómeno o es un proceso fisiológico que acompaña a todos los seres vivos. Sus características es que, bueno, es un proceso que es reversible, que es autorregulado, que tiene un patrón circadiano, es decir, que depende de un ciclo de sueño y actividad que se va a correlacionar con los cambios de luz y oscuridad y que dura aproximadamente 24 horas. Cuando nosotros estamos dormidos, simplemente vamos a disminuir nuestra reactividad a los estímulos externos, pero bueno, estamos descansando, nos estamos restaurando física y mentalmente y
se están llevando a cabo funciones fundamentales como por ejemplo la regulación del sistema de defensas, se lleva a cabo un proceso de maduración cerebral, se llevan a cabo procesos de neurodesarrollo, se hace también una importante función de procesos cognitivos, la consolidación del aprendizaje, la memoria, en fin. Dormir es necesario, dormir tiene que suceder de manera ideal en una tercera parte de nuestra vida. Y bueno, este sueño que aparece desde las semanas de gestación o que podemos registrar desde que el bebé está en el útero, pues bueno, simplemente irá evolucionando a lo largo de los días, meses y después de los años, de acuerdo justamente a las necesidades biológicas de cada individuo. Nosotros de manera conductual podemos saber cuando alguien está dormido porque, bueno, va a tomar una postura estereotipada, va a cerrar los ojos, vamos a ver una disminución en el tono muscular. Sin embargo, obviamente esto no es suficiente para que nosotros podamos determinar cuando alguien está dormido. Y para esto y para poder estudiar algunos de los trastornos que acompañan al sueño, pues bueno, se han desarrollado diferentes estrategias y el estándar de oro para evaluar el sueño, pues es la polisomnografía. La polisomnografía es un estudio que evalúa durante una noche de sueño normal variables que tienen que ver con el registro de la actividad eléctrica cerebral, y para esto, bueno, se puede hacer, es un estudio muy seguro, es un estudio que no es invasivo, que podemos hacer en recién nacidos, incluso en bebés pretérmino, porque en lo que consiste justamente es, como vemos aquí, en la colocación de electrodos superficiales en la corteza cerebral. Con esto nosotros vamos a poder monitorear la actividad eléctrica cerebral. Y bueno, el número de electrodos o de sensores que vamos a colocar, pues va a depender obviamente de la edad de nuestro bebé. En un neonato vamos a poner estos sensores y bueno, ya en un lactante mayor, podemos poner hasta 21 electrodos. Y bueno, adicionalmente nosotros tenemos que registrar otros parámetros como los movimientos oculares. Se ponen electrodos cerca del canto externo del ojo. Y lo ideal es colocarlos de manera contralateral para que podamos ver los movimientos oculares en espejo. Vamos a monitorear el tono muscular en el mentón, entonces vamos a colocar un electrodo en la barbilla. Y con fines diagnósticos, pues bueno, vamos a monitorear variables respiratorias. Este estudio polisomnográfico nos va a servir para identificar algunos trastornos de sueño, como por ejemplo los trastornos respiratorios. Para esto, bueno, nosotros vamos a monitorear la entrada y salida de aire por nariz y boca a través de un termistor. Este se puede colocar, es completamente seguro utilizarlo, y también vamos a colocar bandas en el tórax para poder determinar el movimiento de los músculos al respirar. Colocamos un oxímetro o un pulsoxímetro, este se coloca en la manita del bebé, también se puede colocar en el pie, y bueno, podemos monitorear algunas otras variables, como les decía, los trastornos que más se diagnostican en los bebés o lo que nos es más importante de evaluar son las cuestiones respiratorias. Ese no es el tema de esta plática, pero bueno, se ha registrado la apnea central del neonato, que bueno, es un trastorno que va a condicionar múltiples pausas en la respiración por una inmadurez del sistema nervioso central. Entonces, este tipo de trastornos hay que detectarlos a tiempo, hay que darles un tratamiento adecuado porque si no pueden influir en el neurodesarrollo. En pequeños más grandes podemos incluso monitorear eventos o problemas respiratorios de tipo obstructivo. Entonces, bueno, ahí monitoreamos el ronquido, evaluamos si está entrando o no adecuadamente el aire, y ahí, bueno, pues podemos descartar otro tipo de padecimientos. Entonces, bueno, este registro se puede hacer en los bebés de manera diurna, se pueden hacer estudios polisomnográficos breves de 2 horas, y en estas 2 horas pues podemos monitorear 2 ciclos de sueño. Por eso es válido realizarlos así en esta población, y ya en pequeños más grandes, a partir de los 9 meses a 1 año, incluso podemos hacer un estudio de toda la noche. Se monitorea una noche de sueño normal, como les decía. Este estudio puede durar alrededor de 12 horas y nos va a dar mucha información con respecto a cómo se estructura el sueño. Entonces, el sueño, ¿cómo se va a organizar de acuerdo con las semanas de gestación? Bueno, ya les decía que el sueño lo podemos monitorear o se puede ver estos patrones que nos identifican al sueño o estos periodos de reposo acompañados de periodos de actividad, los vamos a registrar desde las 28 semanas.
Al principio, pues bueno, vamos a ver un electroencefalograma desorganizado. Recordemos que lo que vemos en un electroencefalograma es justamente estas conexiones neuronales, cómo se están activando ciertas regiones de la corteza cerebral, y obviamente en la medida en que se da la maduración del sistema nervioso central, pues vamos a ver una actividad cerebral más definida, más organizada, más sincronizada. Vamos a poder ver ondas bien definidas. Pero bueno, esto se va a ver hasta las 52 semanas aproximadamente. Lo que nosotros tenemos que registrar, como les decía, es la actividad eléctrica cerebral, los movimientos oculares, el tono muscular en el mentón, y con eso podemos evaluar sueño, y adicionalmente vamos a registrar la respiración y la frecuencia cardíaca. Ahora bien, en el sueño de un neonato hasta los 2 meses de vida, nosotros vamos a identificar únicamente 2 etapas de sueño, a las cuales vamos a llamar sueño R y sueño N. Al sueño R es este sueño de movimientos oculares rápidos, por sus siglas en español, o al sueño REM, por sus siglas en inglés. Y bueno, se va a identificar como una actividad continua, mixta, un poco rápida, que tiene un amplio voltaje de 40 a 80 microvolts. Vamos a ver movimientos oculares en ráfagas lentas y rápidas, y bueno, vamos a ver que hay una disminución en el tono muscular, a diferencia de en el adulto, donde vamos a ver una atonía muscular. En el bebé sí podemos llegar a ver ciertos espasmos o sacudidas justamente en esta fase de sueño, y esto es algo completamente normal. En esta etapa de sueño vamos a ver que la respiración y la frecuencia cardíaca son irregulares, y esto es una respuesta también normal del desarrollo. La otra etapa de sueño que nosotros vamos a registrar, como les decía, es la etapa N. Esta etapa N va a evolucionar a partir de los 2 meses, y entonces se van a empezar a presentar otros grafoelementos como los usos de sueño, las ondas lentas bien definidas, y a partir de los 6 meses de edad vamos a poder interpretar los trazos como en el adulto. Es decir, vamos a encontrar la fase N1 de sueño, que es esta fase de transición, la fase N2, que es el sueño ligero, donde también hay muchos procesos de aprendizaje y memoria. Después tenemos la fase N3, que se encarga de la restauración física y mental, y también de la regulación de la temperatura. Y bueno, de los primeros meses solo le vamos a llamar N. Y aquí digamos que vamos a tener una actividad un poco más lenta, la actividad cerebral es más lenta. Vamos a ver que los movimientos oculares están ausentes, o llega a haber algunas ráfagas lentas ya a partir de la semana 37. Y bueno, vamos a ver que la respiración se va tornando más regular a partir de la semana 37, que ya se considera que hay una maduración del sistema nervioso central y respiratorio. ¿Cómo se va a distribuir las diferentes fases de sueño? Bueno, esto nos habla un poco del funcionamiento. Se ha descrito que el sueño de movimientos oculares rápidos, o esta fase R, que anteriormente se le llamaba sueño activo, tiene una importante participación en la maduración cerebral. Por lo tanto, va a predominar en el prematuro. En el prematuro va a ocupar aproximadamente el 60% del tiempo total de sueño, mientras que la fase N va a ocupar únicamente el 20%, y el 20% restante se refiere a un patrón que no está claramente definido, que puede tener componentes de ambas fases de sueño, pero que es más bien un patrón de intermitente. Después, en el recién nacido a término, vamos a ver que esta fase R ocupará el 50% del tiempo total de sueño, el sueño N el 30%, y a partir de los 3 meses, pues bueno, tienen un porcentaje similar. Sin embargo, ya cerca del año, a los 9 meses, esta fase R disminuye hasta un 25%, y lo que se incrementa es esta fase N. En esta fase N vamos a tener una función muy importante, que es la secreción de la hormona de crecimiento. Y esta, bueno, obviamente es fundamental en los niños, por eso, bueno, se considera que en esta etapa, esta fase de sueño empieza a incrementarse a costa o a expensas del sueño R. Entonces, como les decía hace un momento, la evolución del sueño obedece a las necesidades de cada fase etaria, y eso es muy importante conocerlo, porque en la medida en que entendamos el proceso normal, pues después haremos intervenciones mucho más adecuadas.
Estos ciclos de sueño o estas fases de sueño se van a presentar de manera cíclica. ¿Eso qué significa? Nosotros vamos a tener una noche de sueño que puede durar alrededor de 14 horas en un bebé, y estas 14 horas se van a dividir en ciclos. Un ciclo se compone por las diferentes fases que acabamos de platicar, una fase de sueño R, fase N y este sueño de transición, y ahí culmina un ciclo. Cuando culmina un ciclo de sueño podemos tener despertares, y un bebé puede llegar a tener múltiples despertares porque los ciclos de sueño van a tener una duración de entre 45 y 60 minutos, poco más, y después de cada uno de estos ciclos van a despertarse. De tal manera que el hecho de que un bebé despierte frecuentemente durante la noche es un proceso normal. Y en muchos de estos despertares, obviamente, se va a acompañar de la necesidad de ser alimentado. Por eso, bueno, el bebé requiere alimentación frecuente durante la noche y requiere también que se le acompañe en cada uno de estos despertares. Esto es muy importante recalcarlo porque siempre que hay un bebé, las expectativas son cuándo va a dormir toda la noche, o cuándo va a dejar de despertar tantas veces, cuándo va a hacer siestas más largas, y la realidad es que lo hará cuando su cerebro tenga la madurez para hacerlo. Entonces, bueno, es muy importante entender que esto es un proceso que no podemos contrarrestar porque finalmente es natural, y cualquier intervención que hagamos, en realidad estamos yendo contra una evolución inadecuada del proceso de dormir. De igual forma que se dan los ciclos de sueño, otra cosa que también va a madurar o va a evolucionar es este ritmo circadiano del que les hablaba al principio. Lo que nos lleva a dormir cada noche son dos procesos básicamente descritos en el modelo dual de inicio del sueño, que tienen que ver con el proceso S y el proceso C. Este proceso C se refiere al ritmo circadiano, que como les decía es un patrón que va a durar aproximadamente 24 horas y que se va a sincronizar principalmente con la luz y la oscuridad. Eso significa que cuando hay luz, mi cerebro sabe que está despierto, y en cuanto oscurece, mi cerebro empieza a secretar melatonina, hormona liberada por la glándula pineal, que se considera como el primer sincronizador o el primer indicador de que es de noche, es momento de irnos a dormir. Y conforme va avanzando la oscuridad, pues obviamente nuestra necesidad de dormir va incrementando, y ese es a lo que llamamos el proceso S o proceso homeostático. Entonces, de manera ideal, está oscuro, mi necesidad de dormir aumenta y en ese momento me voy a dormir. Sin embargo, este proceso o este ritmo circadiano no nace con el bebé, justamente porque no se han dado las conexiones cerebrales entre el núcleo supraquiasmático, que es este reloj biológico o esta estructura que nos va a indicar el momento de dormir y despertar, y las otras estructuras corticales, y tampoco con la glándula pineal. Entonces, en los primeros 2 meses de vida, el bebé va a sincronizar sus ciclos de sueño gracias a la información ambiental y a la estimulación que le va a proporcionar la madre, y una manera en la cual se empieza a sincronizar este ciclo es porque la madre, a través de la leche materna, le va a estar transfiriendo la melatonina, porque él todavía no la está produciendo. Entonces, en los primeros meses, el bebé únicamente tiene la melatonina que va administrando la madre a través de la leche materna, y esto, junto con las señales ambientales, permitirá que el bebé vaya desarrollando un ciclo de sueño. Y bueno, aquí podemos ver que es aproximadamente después de los 3 a los 6 meses cuando el bebé empieza a tener un patrón más nocturno, donde los periodos de sueño se van a cargar hacia la noche. Evidentemente sigue habiendo siestas durante el día, pero digamos que el sueño predomina en la noche. Estos son actogramas, son registros obtenidos por un actígrafo. Un actígrafo es un sensor que se coloca en la mano o en el pie y que nos permite medir los periodos de actividad y reposo, y de acuerdo con el movimiento de la persona, y esto obviamente nos da este tipo de gráficos, ¿no? Lo que vemos en negro son los momentos de actividad, lo que vemos en blanco son los momentos de, perdón, lo que vemos en negro son los momentos de sueño, lo que vemos en blanco son los momentos de actividad. Entonces, bueno, aquí vamos viendo cómo se va estructurando el patrón de sueño después de los 6 meses.
Pero ahora, la gran pregunta es, ¿cuántas horas debe dormir un niño o cuántas horas debe dormir un bebé para que consideremos que está teniendo una noche de sueño normal? Un bebé necesitaría dormir de los 0 a los 3 meses. Aquí tenemos tablas de recomendaciones hechas por la National Sleep Foundation en Estados Unidos. Este es un organismo que reúne información de diferentes sociedades académicas y científicas. Y de acuerdo con estudios y con la opinión de diferentes especialistas, pues bueno, llega a estos consensos. Entonces se determina que las horas de sueño recomendadas serían entre 14 y 17 para un menor de 0 a 3 meses, de 4 a 11 meses de 12 a 15, entre 1 y 2 años de 11 a 14, de 3 a 5 de 10 a 13, un escolar tendría que dormir entre 10 y 11 y un adolescente de 8 a 10. Este número de horas se considera todavía apropiado, aunque no es el número ideal, y menos de 11 en el caso de los bebés o más de 19 ya no sería recomendado. Es decir, hay un número promedio de horas esperado de acuerdo a nuestra edad y es muy importante seguir con este patrón porque dormir menos o dormir más nos puede generar ciertos problemas de salud o ciertos problemas en otros rubros importantes. Como les decía, estos ciclos de sueño se irán coordinando y en un principio, bueno, tenemos una división entre sueño nocturno y sueño diurno, pero en la medida en que el bebé va creciendo, las siestas diurnas van a ir disminuyendo tanto en cantidad como en duración e idealmente se recomienda mantener la siesta a los 3, 4 años dependiendo de las necesidades del bebé. En México es común que a partir de los 3 años la siesta se retire justo porque los niños entran a la escuela y en el kinder ya no los dejan hacer siesta. Entonces, bueno, más que por una cuestión de necesidad fisiológica, más bien se adaptan a un sistema y dejan la siesta. La verdad es que la siesta tiene muchos beneficios en diferentes aspectos, sobre todo en cuestiones de restauración física y mental, se asocia con procesos de aprendizaje y algunos autores refieren que deberíamos de mantenerla hasta los 5 años de edad, por lo menos. Entonces, bueno, en resumen, hasta ahorita lo que quiero que quede como muy claro es que el sueño nos va a marcar un patrón de neurodesarrollo. En la medida en que el bebé vaya desarrollando las fases de sueño, como lo acabamos de explicar, que a partir de las 11 semanas de edad de nacimiento empiece a desarrollar este patrón de usos de sueño, que los porcentajes o proporciones de las diferentes fases se estén encontrando en este patrón que les mencionaba, entonces eso me habla de una buena madurez y de un buen neurodesarrollo. Cuando algo de esto no está funcionando bien, bueno, tenemos que identificar qué está pasando y hacer una intervención. Algo que también es importante es entender que más del 37% de los bebés de 6 meses no van a lograr dormir durante 6 horas seguidas, a pesar de que las opiniones de muchas personas cercanas a las madres primerizas siempre digan lo contrario. La realidad es que los bebés no van a dormir de corrido durante muchos meses. Incluso después de los 12 meses va a seguir habiendo múltiples despertares y obviamente esto también tiene que ver con el tipo de alimentación que se da y con el tipo de cuidado materno. Hay como un boom importante con respecto a ciertos tipos de entrenamiento para condicionar un patrón de sueño nocturno, pero la realidad es que, como decía hace un rato, el sueño va a madurar de manera natural. Entonces es importante no forzarlo, no condicionarlo, porque esto puede tener un efecto contraproducente. Ahora, este sueño se puede ver afectado por múltiples factores, desde factores prenatales como obviamente una cuestión de isquemia, hipoxia, cuando hay una restricción de crecimiento intrauterino, cuando hay un parto pretérmino, cuando hay cambios a nivel hormonal, esto puede generar que haya problemas en este desarrollo de sueño. Y de manera postnatal, pues también hay muchos factores que pueden impactar en el sueño de un bebé. Desde los factores ambientales, la posición al dormir, la presencia de trastornos respiratorios, el tipo de parto, de nacimiento que se haya tenido, y esto obviamente va a tener un impacto en la cantidad y calidad de sueño, puede haber un retraso en la fase del dormir, y obviamente eso nos va a generar diferentes efectos como sobre todo problemas conductuales, nos afecta la regulación emocional, nos va a traer
problemas de aprendizaje, memoria y otras funciones cognitivas, además de que podamos tener un problema en el neurodesarrollo. De hecho, también en la Academia Americana de Medicina del Sueño se ha hecho este consenso para evaluar cuáles son las horas adecuadas de sueño. Esto es un poco lo que les mencionaba antes, pero aquí lo que nos indican es que dormir en el número de horas marcado en color rojo ya se asocia con problemas de salud importantes y con un bajo desarrollo cognitivo. Entonces, estos son paneles de expertos que se van haciendo por pares, que se van repitiendo una y otra vez, y bueno, los consensos nos indican que tenemos que cuidar el número de horas de sueño que están durmiendo nuestros bebés desde los primeros días de vida. Ahora, ¿cómo podemos identificar si alguien está teniendo un problema de sueño o cómo podemos abordarlo? Bueno, es muy importante hacer una buena historia clínica y sería muy necesario que los pediatras, como parte de sus historias clínicas, incluyeran más información con respecto a el patrón de sueño y a que nosotros como especialistas en sueño incluyamos otro tipo de preguntas para saber si el patrón de sueño que tiene el bebé es parte de su desarrollo o de su maduración, o hay algún tipo de problema fisiológico que realmente podamos solucionar. Entonces, bueno, en este contexto nosotros tendríamos que tener información sobre el tipo de embarazo que tuvo la mamá, si hubo estrés materno, sobre todo en el último trimestre, cómo fue el parto, si hay lactancia, cuál es el tipo de estructura familiar que tienen, qué tipo de apego, qué tipo de crianza están llevando los padres, cuáles son los patrones de sueño en la familia, y algo muy importante es cuáles son las expectativas paternas, porque muchas veces cuando alguien acude a una consulta de sueño, va por esta situación. Mi hijo despierta muchas veces en la noche, no logro que duerma de corrido, despierta muchas veces a comer, y ante eso la intervención debería de ser un acompañamiento a los papás, ¿no? Si el papá sabe que eso es normal y que va a pasar, obviamente sus expectativas se modifican y eso hace que el estrés familiar disminuya. En cambio, si sus expectativas son de los bebés tienen que dormir de corrido a partir de los 6 meses, obviamente esto genera estrés familiar y como consecuencia este estrés familiar hace que el niño duerma peor. Entonces es muy importante entender qué busca la familia y dentro de lo que busca ofrecer alternativas informadas y responsables. Tampoco podemos, de acuerdo a nuestra formación, imponer horarios, imponer medidas que en lugar de favorecer el sueño puedan, como les decía, al final o a la larga ser contraproducentes, etcétera. Y bueno, ante esto, recientemente, o bueno, ya desde hace algunos años, surge esta nueva tendencia, o no una nueva tendencia, sino este regresar a el origen de la evolución de los mamíferos. Entonces, existen ya diferentes estudios desde diferentes corrientes psicológicas, antropológicas e incluso algunos desde el método científico que hablan de considerar nuevamente esta práctica de colecho o el compartir la cama con los hijos. Entonces, bueno, desde estas perspectivas, bueno, somos mamíferos, el bebé nace sin poder ser capaz de desarrollarse o de sobrevivir por sí mismo y necesita del acompañamiento materno. En México no sabemos qué porcentaje de la población comparte la cama con sus hijos porque no se pregunta, no se tiene esta información y vemos que esta es en realidad una práctica en desuso. Vemos que los países marcados en color gris no se tiene información con respecto al porcentaje de habitantes que realizan esta práctica. Vemos que en color verde están las zonas o países que menos lo practican y en color rojo los que más lo practican. Entonces vemos que los países occidentales, Estados Unidos, Canadá, son países que no tienen esta práctica o al menos no se reporta. En México, yo creo que muchas familias lo hacen, pero a veces tienen miedo de decírselo al pediatra porque el pediatra los va a regañar, ¿no? Porque desafortunadamente desde hace muchos años se ha hecho una campaña negativa con respecto al colecho y mucho de ello tuvo que ver con que se le asociaba justamente con el riesgo de muerte en cuna.
La muerte de cuna, recordemos que el bebé está dormido, de pronto hay un episodio donde deja de respirar, es una muerte súbita y las causas pueden ser desconocidas, a veces no hay factores de riesgo, pero bueno, se sabe que el periodo más vulnerable es entre los 3 y los 6 meses de edad. En este estudio nos dicen que las hipótesis con respecto al riesgo tienen que ver más bien con el periodo crítico del desarrollo, la vulnerabilidad que tenga cada niño, y esto tiene que ver con factores de riesgo desde el embarazo y el tipo de nacimiento, es decir, hipoxia, ser hijos de madres que consumen alcohol, drogas, tabaco, estar en un ambiente estresante o estar en un ambiente donde hay humo de tabaco o donde hay otros factores que pueden afectar la respiración del bebé, y algo que se ha asociado mucho principalmente es la posición al dormir. Ahora se sabe que los factores que aumentan el riesgo es, en primer lugar, la ausencia de lactancia materna, la posición del bebé. El bebé siempre debe de dormir boca arriba durante el primer año, porque el bebé no es capaz de voltearse, y si el bebé duerme boca abajo, lo que va a estar haciendo es que va a estar reinhalando el dióxido de carbono, y esto sí se ha asociado como un factor de riesgo importante para la muerte súbita. El consumo de tabaco por uno o ambos progenitores, y no es necesariamente que fumen con el bebé, pero si el papá o mamá fuman, finalmente en el cuerpo se mantienen ciertas partículas que el bebé puede inhalar y eso lo pone en riesgo. Que alguno de los progenitores que comparte cama con el bebé consuma alcohol o algún otro relajante muscular, que este colecho se haga en superficies blandas, que no son planas, como sofás, colchones de agua, colchones inflables, etcétera, que se arrope demasiado al bebé, que se coleche con otras personas como los hermanos, que se usen almohadas, cojines, peluches, porque cualquiera de estas cosas pueden tapar la nariz del bebé y esto genera esta reinhalación de dióxido de carbono, y que alguno de los progenitores tenga obesidad. En realidad, nosotros vemos en este estudio que se publicó en Pediatrics en 1997, se registra de manera simultánea a la mamá y al bebé, y lo que se puede ver es que la mamá tiene un micro despertar, y ustedes ven que prácticamente no hay movimiento, aquí está el sensor de movimiento, y unos segundos después el bebé se mueve también. ¿Eso qué significa? Compartir la cama con la mamá hace que el bebé sincronice los ciclos de sueño a los de la madre, y entonces permite que ambos tengan como una relación en la cual el sueño de ambos se va moderando, el bebé aprende a dormir gracias a los estímulos de la mamá, y esto hace que pues él pueda tener despertares constantes también para mantener una respiración adecuada. Ahora, como les decía, el colecho, bueno, es una práctica que cada vez está en mayor uso. Sin embargo, bueno, no a todos les gusta, no a todos les funciona y hay alternativas. Aquí lo que se recomienda es que sí debe haber supervisión del bebé y que el bebé debe de dormir en la misma habitación de los padres por lo menos hasta el año de edad. ¿Por qué? Porque así el bebé puede estar más pendiente de cómo es la respiración, perdón, los papás están más pendientes de la respiración del bebé, de que todo transcurra bien durante la noche. Entonces se pueden usar este tipo de cunas pegadas a la cama o una cuna independiente, pero sí mantener al bebé en la cama el primer año y tomar todas estas recomendaciones: no almohadas, no peluches, no nada que pueda afectar la respiración del bebé. El colecho, o una de las grandes ventajas del colecho, es que nos ayuda a fomentar la lactancia. La lactancia, como ustedes saben y han estado escuchando en esta semana, que ha habido mucha información al respecto, es la mejor vacuna que le podemos dar a los bebés. La lactancia materna nos va a ayudar a que la formación de la microbiota del bebé sea mucho más saludable, ayuda a generar un vínculo mucho más firme y fuerte entre mamá y bebé. No quiere decir que si no hay lactancia no se forme, pero obviamente la lactancia nos va a ayudar. La lactancia ayuda a que se regule el sistema de defensas, ayuda también a la madre, tiene muchos beneficios en su salud, y la mejor manera de mantener la lactancia es la libre demanda, es decir, cada vez que el bebé quiere comer, tiene que estar a disposición el seno materno para que sea alimentado. Y eso incluye la noche. Entonces se ha visto que las mamás que alimentan, que colechan con sus bebés, tienen mayor probabilidad de mantener esta lactancia durante más tiempo.
Entonces, por eso, cuando hay lactancia, se recomienda practicar el colecho porque esto nos va a ayudar a mantenerla. De hecho, esta cercanía piel con piel entre la mamá y el bebé hace que aumente tanto el sueño activo como el sueño quieto o estas fases N y R, haciendo que el sueño del bebé sea de mayor calidad. Como les decía, amamantar tiene muchas ventajas en la mamá también, reduce el riesgo de la depresión posparto, el riesgo de anemia, ayuda con el control de peso, previene el cáncer de mama, de ovario y el riesgo de osteoporosis. Después de la menopausia, la leche materna tiene todos los nutrientes que el bebé necesita y de acuerdo a cada etapa. La leche materna se va transformando, no hay ningún momento en que la leche deje de funcionar, al contrario, la leche siempre va a responder a las necesidades nutricionales de los niños. Incluso ahora se maneja esta cuestión de que lactar también disminuye la huella de carbono en el planeta de los niños, porque finalmente no se gasta en biberones, no se gasta en latas, no se gasta en producción de leche, no se necesitan contenedores especiales, no se necesita nada más que la disponibilidad de la mamá para que se pueda dar la lactancia. Entonces, obviamente va a proteger al bebé de infecciones respiratorias, de asma, de enfermedades, incluso de trastornos de sueño y va a ayudar a que se dé un mejor lenguaje, a evitar el riesgo de ronquido, porque finalmente cuando el bebé succiona está fortaleciendo los músculos que tienen que ver con la orofaringe y que tienen que ver con el proceso de alimentación, lenguaje y respiración. Eso significa que sí, mamá se va a despertar muchas veces al lactar al bebé, sí. ¿El sueño de la mamá va a estar muy fragmentado? Sí. ¿El del bebé también? Sí. Sin embargo, las hormonas que se liberan durante la lactancia también van a ayudar a que el sueño sea más profundo. De tal manera que, aunque hay múltiples despertares, la calidad de sueño es mejor. La mamá tiene un constante estado de alerta sobre el bebé y bueno, todo esto obviamente va a ayudar a que se mantenga la lactancia y a que ambos tengan este desarrollo de manera adecuada. Bueno, ya les decía, si vamos a practicar o si vamos a recomendar, es decir, muchas mamás van a colechar. Como especialistas tenemos que darles información para que lo hagan de una manera segura y así se evite cualquier tipo de riesgo. ¿Qué es hacerlo de una manera segura? Usar un colchón firme, dormir al bebé entre la pared y la madre o en una cuna especial, siempre boca arriba, eso es muy, muy importante, no cubrir al bebé, la habitación debe ser ventilada durante el día, por lo menos durante 15 o 20 minutos, no almohadas, no peluches, no compartir camas si alguno de los papás tiene trastornos de sueño, tiene obesidad, usa relajantes, fuma o consume bebidas alcohólicas. Se prefieren este tipo de costalitos que mantienen abrigado al bebé, pero no lo exponen a tener cosas encima. Y bueno, de manera, bueno, es importante mencionar qué pasa cuando no tenemos estas prácticas, cuando se tienen estas prácticas más bien de dejar llorar al bebé, de mantenerlo en una habitación separada, de no atender sus necesidades, como en estos entrenamientos que se hicieron muy famosos en los 80s, donde más bien se practicaba un condicionamiento para dormir en el cual había que dejar al bebé acostado, después de cenar y demás, y entonces si el bebé empezaba a llorar, pues había que dejarlo llorar y había unas tablas de espera, entonces después de 2 minutos regresabas y luego después de 5 y así, y lo que pasa es que el bebé finalmente se condiciona, ¿no? Sabe que no importa cuánto llore, la mamá nunca va a atender sus necesidades y entonces por eso aprende a dormir. Sin embargo, ahora se sabe que esta práctica puede tener un impacto negativo, hay un incremento en la liberación de cortisol que a la larga puede condicionar, hasta ahora se cree, estados de depresión, ansiedad e insomnio en la edad adulta y va a tener un impacto negativo en la duración del sueño. Por eso estas prácticas ya no se recomiendan. Y bueno, como consideraciones finales, cuando nosotros vamos a trabajar con un bebé, hay que recordar y hay que hacerle saber a los papás que un bloque de sueño contiene múltiples ciclos de una duración de 45 minutos hasta 60, puede ser que duren hasta hora y media.
Lograr el sueño va a depender de señales, por eso es súper importante que desde bebés hagamos rutinas, establezcamos rutinas claras, que el bebé siempre vaya aprendiendo cuál es el siguiente paso, que establezcamos actividades relajantes antes de dormir, como por ejemplo tomar un baño, la cena. La cena es muy importante, hay también esta tendencia de darle a los bebés leche con cereales para que así la cena sea muy pesada y no despierten en la noche. Esto lo único que va a lograr es disminuir las tomas nocturnas de leche materna y eso puede hacer que la producción de leche disminuya y que ya no se pueda mantener. Entonces, estas son prácticas inadecuadas. Obviamente siempre es importante tener un asesor que nos vaya indicando que el peso y talla del bebé son adecuados y si no está funcionando la lactancia, hay muchas asesoras de diferentes tipos, hay pediatras especializadas, ginecólogas especializadas, psicólogas, las famosas dulas. Lo importante es pedir ayuda. Bueno, las señales de sueño son aprendidas, pero pueden cambiarse y se pueden aprender nuevas. Eso significa a veces el bebé aprendió a dormirse, por ejemplo, siempre pegado al pecho, pero en el momento en el que la mamá quiera destetar, pues también el bebé va a aprender a dormirse de otra manera. Va a tardar algunos días, pero va a aprender. Lograr el sueño es una habilidad que se aprende, pero que el bebé solo aprende. O sea, no lo tenemos que educar ni lo tenemos que condicionar. Simplemente lo tenemos que acompañar y marcar ciertas pautas. Es importante que a veces muchas prácticas tienen que ver con no dejarlos dormir en todo el día para que puedan dormir en la noche. Un bebé que no duerme en el día está irritable y si está irritable no se va a dormir. Un bebé que duerme durante el día sus siestas y que tiene que se le facilita hacer caso a sus señales de sueño, va a dormir mejor en la noche. Es importante que los papás aprendan a interpretar estas señales de sueño, que son desde el bebé se puede empezar a estirar, bostezar, tomar una posición tranquila y cuando esto pase, pues hay que favorecer iniciar el sueño para que dejemos que su ciclo homeostático se regule de una manera adecuada. Bueno, eso es todo lo que tengo el día de hoy para compartirles y pues bueno, espero que les sea de mucha utilidad y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Por aquí hay alguna pregunta? O si alguien quisiera abrir su micrófono o acá en la red de Facebook también y de Connectimed. Te la voy a leer, doctora. Dice, buenos días, mi bebé de 3 meses y medio no tiene problemas para dormir de noche. Duerme 6 horas de corrido aproximadamente. Sin embargo, durante el día, sus siestas no son de más de 30 minutos. ¿Esto es malo o es por alguna consecuencia neurológica? Bueno, lo primero que tenemos que intentar es favorecer el ambiente para que el bebé duerma. Es decir, muchas veces, si el bebé está, a partir de los 3 meses, el bebé como que despierta y entonces empieza a querer descubrir el mundo. Y entonces a veces, pues cualquier otra cosa es más interesante que dormir. Entonces, en este caso, lo que tenemos que favorecer es que durante un periodo de por lo menos 1 hora, pues mantengamos al bebé en este ambiente tranquilo, sin que reciba ninguna otra estimulación, para que él se vaya condicionando a aumentar las siestas. Lo ideal sí es tratar de llegar a estas horas en total, en el ciclo de 24 horas. También puede haber ciertas diferencias personales, pero bueno, sí tratemos de acercarnos a este número de horas y la idea es favorezcamos el ambiente, oscurezcamos habitación, que no haya ruidos, que no haya ningún otro estímulo, porque así el bebé va sabiendo que ese es el momento de descansar. A lo mejor duerme media hora y la otra media hora descansa, pero bueno, tiene todo este momento como para irse restaurando. Aquí algo importante es el estado emocional del bebé, que los bebés que no duermen bien pueden estar más irritables, lloran más y también hay que ver que hay que descartar cuestiones físicas. A veces no duermen bien o se despiertan porque tienen cólicos o tienen reflujo. Entonces, más bien hay que descartar también estas cuestiones físicas. A veces, por ejemplo, el bebé que tiene reflujo, si lo acuestas no duerme, pero si lo duermes en esta posición de ranita cuando lo estás cargando en un fular o en un rebozo o lo que sea, entonces en esa posición duermen muy bien y a veces es porque estando acostados sienten reflujo, entonces se despiertan a la mitad de la siesta. Entonces hay que observar primero todo esto y bueno,
si de cualquier manera hay alguna duda, lo importante es consultar con un especialista, ver qué hábitos podemos modificar, qué señales podemos agregar, y cuando nosotros ya sospechamos que hay algo físico o que puede haber algo neurológico que condicione los despertares, etcétera, entonces recurrimos al estudio polisomnográfico. Pero bueno, primero hay que intentar estas estrategias, si no, hacer una consulta y ya en el último de los casos un estudio de sueño. Ok, doctora, dice por acá, ¿cómo interfiere la apnea obstructiva de sueño con la lactancia? Bueno, aquí en realidad el problema es que la apnea obstructiva de sueño pues va a condicionar múltiples despertares nocturnos y va a generar una mala calidad de sueño. Lo que les decía es que la lactancia puede favorecer el desarrollo de los músculos de la orofaringe que después nos van a facilitar la respiración nocturna. Entonces, la apnea de sueño en los niños, generalmente la obstructiva la vamos a empezar a ver alrededor del año, 2 años, generalmente ya después de los 3. Aquí la idea es, pues hay que observar los síntomas, si el bebé respira con la boca abierta, si el bebé hace ronquidos o cualquier ruido cuando el aire entra y sale, pues bueno, hay que hacer un estudio de sueño. En los niños siempre se tienen que hacer estudios polisomnográficos, no estudios simplificados, porque no nos dan suficiente información y nos pueden dar falsos positivos. Entonces, contestando puntualmente, la lactancia nos puede ayudar a disminuir el riesgo de la apnea de sueño. Cuando hay síntomas de apnea, pues va a haber restricción y muchos síntomas, por eso hay que monitorear y tratar. Sí, platicaba en el webinar pasado con la doctora Iris y la doctora Alma, que también conoces, la incidencia de la apnea obstructiva de sueño en los niños se desarrolla después y está relacionado con la lactancia artificial, al parecer, doctora, ¿no? Claro, porque no se da esta estimulación y este fortalecimiento de los músculos, justamente. Ok. Bueno, si alguien tuviera alguna otra pregunta. Si quieren pueden abrir su micrófono. Y si no, pues vamos a darle el reconocimiento a la doctora Guadalupe. Ese no es el reconocimiento, pero muchas gracias. Supongo que ahorita lo pondrán, doctora. Sí, no importa. Pues si tienen cualquier duda, ahí estaban mis datos de contacto, con mucho gusto. Sí. Yo estoy en un centro especializado en trastornos del dormir, entonces, ahí está. Bueno, cualquier duda podemos apoyarlos. Muchas gracias. No, gracias a ti, doctora, gracias a los que se conectan, gracias a Conectimed, y pues nos vemos en la próxima. Bye. Gracias, hasta luego. Buen día. Conectimed es la plataforma digital diseñada por médicos especialistas que da valor a la práctica médica y otorga beneficios a todos los profesionales de la salud. Con Conectimed los médicos podrán recibir noticias e información relevante diariamente en video y datos. También podrán publicar trabajos e investigaciones. Encontrarán fácilmente los principales cursos, congresos y seminarios de medicina y salud en todo el país. Podrán mantener contacto con la industria farmacéutica y sus representantes de forma virtual y ordenada. Solicitud de muestras médicas, verificación de dosis, información para prescribir, algoritmos y mucho más. Además, el profesional de la salud, mientras más haga uso de la plataforma, más puntos Conectimed podrá acumular que son canjeables por seminarios,
productos, equipo médico y mucho más, aportando al médico usuario grandes beneficios. Regístrate y disfruta de las ventajas con Ectimed hoy mismo.